maiteirory mba'éichapa. Ko'ára peñamba'apóta hína ñe'ẽporãnguérare jahecháta mba'évapa ha'e umíva. Hoy vamos a trabajar por las figuras literarias. Vamos a conocer cuáles son las figuras literarias. Ñañepyrũ upéicharõ jahecha mba'évapa ha'e moñondivéva térã mbojojáva. Vamos a empezar viendo lo que es comparación. Comparación en guaraní se dice moñondivéva térã mbojojáva. Cualquiera de las dos formas está correcto. Kóva ojehu ñambojoja javéramo oitemiandu ha jajuhu ndojoavýha. Es cuando comparamos una cosa con otra y tiene cierta similitud, se parece en algo, ya sean sus cualidades, color, forma, tamaño, etc. Isa'ype térã ambuéva etc. Ojojoguá pues se parece. Ogueraha ñe'ẽpehetã'i isha, lleva la partícula isha para comparar una idea con otra. Avei katu ogueraha ñe'ẽ ha'ete parece, ñaimo'ã también parece significa, ojogua le parece, villavýi, no me equivoco, ¿verdad? Entonces es idéntico, ¿verdad? Estas palabras también se puede utilizar como comparación. Tembiacha, ejemplo, temita y porã yvoty isha, oikuru isha, utilizó isha. Ese niño es lindo como la flor. Yasemilla ojesapepe esa, también utilizó isha, como la luna alumbra tus ojos. Y katupyry ha'ete itúva, acá utilizó ha'ete, es inteligente como su padre, ha'ete. Morotĩ asy ojogua aramirõme, blanco como el almidón, acá usó ojogua aramirõme. Oñani pya'e ñaimo'ã caballo, corre fuerte como si fuera caballo. Ñaimo'ã utilizó para comparar. Tevahaína moñondivéva térã mbojojáva, comparación. Upéi jaguerekohína mbotuicháva, hipérbole. Hipérbole es cuando se exagera la realidad de que se habla, se agranda o se achica demasiado. Mbotuicháva, hipérbole. En guaraní, cuando está disminuyendo demasiado el tamaño, se llama momijiva. En castellano, le dado forma significa hipérbole, exagerar la realidad. Cuando exageramos la realidad. Su cara es más dura que la piedra. Ayer está exagerando, pero no existe persona que su cara sea más dura que una piedra. Que me revuelco por la tierra y toco el cielo con las manos. Ayer. Entonces está exagerando. Te voy a bajar la estrella que te acompañe este día. Y ya entonces utiliza generalmente en este caso utiliza para convencer a su ser amado. Exagera ya. Upeya recogina boyoguaba es metáfora. Metáfora también es una comparación. También se utiliza como para comparar, solamente que no lleva la palabra comparativa. Koba ojehuye purora moñe'ẽ, ya es amapeteĩ mba'e ambue ñe'ẽ térã ñe'ẽ apesar upivese. Entonces es cuando queremos expresar una cualidad y comparamos la cualidad de un objeto, de una cosa a otra, ¿verdad? Pero no utilizamos la palabra comparativa, directamente le atribuimos, le transferimos esa cualidad, ya sea color, forma, tamaño, lo que sea. Tembiachana, deresa cuaranjin'a metapytu'umi, descansaré en la sombra de tus ojos. Entonces, está queriendo comparando entonces que va a hacer, va a descansar, va a estar contento, ¿verdad? Si descansa delante de sus ojos, ¿verdad? Entonces, la sombra entonces está atribuyendo, ¿verdad? Como si fuera que una persona cuando está contento se siente una sombra, se relaja y eso, ¿verdad? Entonces este personaje se va a sentir así si ve a su ser amado, su ser amada frente a sus ojos. De Pucabú va ayúmemete, tu sonrisa fruta madura. Sabemos que la fruta madura es
alegra la vista, ¿verdad? Que uno quiere degustar, quiere comer cuando ve una fruta bien madura, ¿verdad? Entonces, su sonrisa entonces es como una fruta madura, ¿verdad? Le está atribuyendo esa cualidad a su sonrisa. Mita acaragüe itayu. Itayu es oro. Entonces, acaragüe cabello, ¿verdad? Entonces, mitad acaragüe itayu. Tu cabello es de oro. Sabemos que una persona no puede tener cabello de oro, ¿verdad? Pero le está atribuyendo la cualidad del oro a su cabello. Entonces, ¿cuál sería esa cualidad? Su color, ¿verdad? El color de oro, ¿verdad? Entonces, no dice ni caragüe jaete itayu parece, ¿verdad? Sería comparación. En este caso, evita usar las palabras comparativas. Te vas a imaginar metáfora. Upeya huerecojina Ambuemba es boababa, personificación. Boababa, oyehu, ñambo, jecobera, mopeteimba, es generalmente cuando le atribuimos vida a un ser inanimado, un objeto, le atribuimos vida, o le atribuimos cualidades del ser humano a animales y plantas. También podemos hacer de esa manera. ¿Cuáles son esas cualidades que nosotros tenemos? Por ejemplo, hablar, ñañemo aputumu ñaña aputumu yayapoña mamboe es tratar de modificar algo. Entonces va a personificación, la cualidad del ser humano. Se empieza ya se ocucabuco árabe. La luna sonríe el día de hoy, ¿verdad? Sabemos que eso no pueden hacer, le estamos atribuyendo una cualidad del ser humano a la luna. Cabocuera o las plantas le saludan al sol. No pueden hacer eso, ¿verdad? Porque no tienen esa cualidad. Cuarazú o mañacereje, el sol me observa. No tiene ojos, no nos pueden observar. Entonces le estamos atribuyendo cualidades del ser humano. Uiracuera, oño mongueta, oño mongueta, ¿verdad? Habla con las flores. Upeyawere cojina, repetición. Oye, como cointeras esta vez ella y puruna yo ayudo. Es cuando utilizamos más de una vez una palabra dentro de una oración. Ojo, malo mismo. Repetimos ojo. Jae, supe, le digo y repetimos tein, uno a uno, eso es alumno, estamos repitiendo. Hiperbatón es cuando cambiamos el orden lógico de la oración. El orden lógico de la oración es sujeto, verbo, predicado, llevado, complemento. En este caso vamos a cambiar. Acá tenemos caló o guatá, pues que es el orden lógico a llevar. Así debería estar escrito, ¿verdad? El sujeto, verbo y complemento o predicado, ¿verdad? Pues que, eso vamos a cambiar. Pues que caló o guatá, cambiamos el orden. O guatá, pues que caló. Tiene también sentido, pero en otro orden. Te vas a decir una hiperbatón. Niemo muy en guaraní, ¿verdad? Niemo muy, cambiamos de lugar. Calope o monbebujetamba a Carlos le contó muchas cosas. Este es el orden lógico. Se llama monbebujetamba calope, cambió el orden. Etamba calope se llama monbebujetamba. Entonces, esto sería entonces algunas de las figuras literarias. Ya hasta pues en de cuatía pelleí, esa mamba Vamos a ver entonces qué nos pide. Apeyagüere cojina, ni ponapa, oye, shauka, ni yoapu, petein, ¿verdad? ¿Qué figura literaria se observa en cada uno? Oye, éramos esa cuaitepe, oye, cuando habla directamente, entonces acierta, ¿verdad? Estamos usando, ¿qué figura literaria sería? Jaénigo, daipucuy ni daicarapey, no es alto, no es bajo, ¿verdad? Esto sería una palabra que no vimos en la diapositiva, ¿verdad? Está contraponiendo ideas opuestas. Cuando hay ideas opuestas en una oración, se llama en castellano antítesis. Guaraní me oye
ñe'ẽ yovaque, idea opuesta, ¿verdad? Entonces sería antítesis, ñe'ẽ yovaque guaraní. Ara ha'ara, repite palabra, entonces a esta lleve, eva mbojoguáva el primero metáfora. Yasýra'y ombojegua hesa, la luna nueva adorna sus ojos. Entonces está atribuyendo la cualidad de las lunas a sus ojos, va a ser metáfora. Mbojoguáva. Mokõi ykua omoporã añetéva ipukague. Dos pozos adornan su sonrisa. Mba'éva upéva, ajépa. Mokõi ykua omoporã, dos pocitos. Entonces, esta expresión puede atribuirse a dos cosas. En primer lugar, puede ser metáfora por el hecho de que está atribuyendo la cualidad del pozo a su sonrisa. Pero también sabemos que es pozo, no podemos tener un pozo también en nuestro rostro, en nuestra cara, entonces puede ser una hipérbole. Ojo, ponata de segunda hipérbole, botuishao. En esencia, da alegría como si fuera la salida del sol, ¿verdad? Entonces sabemos que cuando el sol empieza a asomarse, todos los animales, en especial los seres humanos, despiertan y empiezan a transitar con alegría, ¿verdad? Con entusiasmo, con mucha energía. Entonces está comparando esa energía con la cualidad de esa persona, ¿verdad? Que tiene muchas ganas. Sería entonces moñondibeba, comparación. Upeya recogina APGI. Mocoya. Baeñete miandure epajojo. ¿Con qué imagen sensorial se relaciona? Ya recó. Cuarajenese, pues no, salida del sol, ya pesaba. Oñeñe, habla, ya anduva. Iñacanahue, un cabello negro, ya pesaba. Apeciña suave, ya pire lupibe, pire andú, porque está aquí. Y timbuku, ya pesaba, nariz corta. Oye, mondepona se viste bien, entonces ya pesaba, también observamos. Tinacuanastu, lindo aroma, entonces ñajetuba. Es muy para relacionar. Apeyahuele como no mandugana. Monbeu angajaite. Monbeu angajai es una descripción de algún objeto, describir a través de las palabras. Y Gatoye Puruñe Porangüera. Para describir algo, a una persona, por ejemplo, podemos utilizar figuras literarias. ¿Para qué? Para que sea más lindo nuestro texto. Con abeja o ya ahí va a ser. Ambos ya yuñe yo apudo putapuna de uso con palabras que mejor se relacionan. Abella recogina, pues no, ñamoñeta con agua, o ñamboyayuta con agua, putapuna de. Vamos a unir con flechas para que queden mejor. Upeya recotowe. Ambuete, ayepa, y por ahora que te ñe inu, que te ñane inu, ñamongueta, ñamonguanga, catuhama, ya ema jete, y yulta, esa intin, y yuru, embe, hain, abei, y guata, hain, ema, entonces elegimos uno de nuestros compañeros o compañera, ¿verdad? Y lo describimos. Podemos decir cómo es su cuerpo, su cara, sus cejas, sus ojos, su nariz, su boca, su diente, también su mirada, su forma de caminar, hablar, su forma de ser, sus sentimientos. Ya. Umiva ya, allí por abajo tiene inu, ya en bajeisa, para allí. Guaraní, en guaraní. Opeihei, allá po seaño itea jaipe teitanga jaipe seres igual. Entonces voy a describirme a mí mismo, un autorretrato. Maesa pase, maesa paserete, maesa paseroba, sea cara huesa, color de cabello, todo, ¿verdad? Maesa para cero, todas las cualidades, ¿verdad? Describir, autorretrato. Esa huesa no a ella en el día poco harapegua, ahuye.